Hola, el día de hoy vamos a hablar sobre el trámite del proceso de conocimiento. Como tú sabes, todo proceso inicia con la demanda, que es el primer acto procesal que ejercita el derecho de acción, en este caso, del demandante. La demanda, como acto procesal que apertura el proceso, debe verificar una serie de requisitos. Están regulados en el artículo 424 y 425 de nuestro código. Dentro de estos requisitos es importante señalar la sumilla, es decir, un breve resumen de 2 o 3 palabras de qué trata el proceso, la designación del juez, la identificación del demandante, la identificación y domicilio para notificar al demandado, el petitorio y monto de la cuantía si así correspondiere, fundamentos de hecho, derecho, medios probatorios y anexos. Esta demanda, que vas a poder encontrar en otro video más explicada, tiene que ser calificada por el juez. La calificación significa que el juez pueda verificar que cumple con todos los requisitos mencionados en los artículos ya citados. Las reacciones que puede tener el juez frente a la demanda son 3: de admisión, de ser inadmisible o de ser improcedente. La demanda, cuando se admite a trámite, significa que pasó el filtro de verificar, en primer lugar, presupuestos procesales y condiciones de la acción, como es legitimidad para obrar, interés para obrar, capacidad procesal, competencia del juez, requisitos propios de la demanda en atención a la pretensión planteada. Y eso significa que va a continuar con el trámite del proceso. Puede ser, por otro lado, inadmisible. Significa que el abogado, al momento de redactar la demanda, no ha cumplido con algún requisito que no es esencial y que por lo tanto puede ser subsanado. El juez puede dar en esta vía procedimental hasta 10 días de plazo para ser subsanados. Por ejemplo, que se olvide anexar algún documento que es un medio probatorio, que se olvide de algún requisito como el DNI, la copia simple, que no precise la dirección o domicilio del demandado para ser notificado, ¿no? Entre otros, lo cual permite que el abogado subsane el error cometido y luego pueda presentar un escrito y el juez levante las observaciones y admita a trámite la demanda. En cambio, si el resultado de la calificación es improcedente, conforme al 427 del Código Procesal Civil, significa que no están presentes los presupuestos procesales y o condiciones de la acción. Ello significa, en pocas palabras, que no puede continuar el proceso, porque no cuenta con esos elementos indispensables para que el juez pueda pronunciarse válidamente sobre el conflicto. El primer filtro o primera calificación que va a hacer el juez es sobre el juicio de procedibilidad, que determina que sea improcedente o no la demanda. No es lo mismo improcedente la sentencia. Estamos en un primer momento calificando la demanda. Y el segundo examen es de admisibilidad. Eso quiere decir que primero el juez califica los presupuestos procesales y condiciones de la acción y de estar todos presentes, recién califica aspectos netamente formales. Y de estar también todos presentes, entonces procede a declarar la admisión de la demanda. Aquí emite el famoso auto admisorio. En cuanto al auto admisorio es emitido, este es notificado junto con una copia a la dirección del demandado para que éste pueda emitir alguna reacción. El plazo para la reacción esperada, que es la contestación, es de 30 días hábiles. Veamos. El demandado puede asumir otras conductas, como por ejemplo caer en rebeldía, lo que significa no contestar la demanda. Apersonarse, es decir, dar su dirección procesal, por ejemplo el domicilio del abogado, una casilla electrónica, pero no ejercer su derecho de defensa, no decir nada, es solo para efecto de ser notificado. Tercera opción, apersonarse y ejercer su derecho de defensa, como por ejemplo allanarse a la pretensión, es decir, aceptar la pretensión que se está dirigiendo en su contra, de forma total o parcial, admitir o negar los hechos, que significa ejercer un reconocimiento, alegar o formular excepciones, presentar defensas previas, presentar cuestiones probatorias, o finalmente apersonarse y hacer valer su derecho de acción, lo que significa, por ejemplo, el poder introducir una nueva pretensión, ¿no? En este caso estamos hablando de las reconvenciones. Los requisitos de la contestación
figuran en el artículo 442 y son muy similares a los de la demanda. Pero como decíamos, ¿no? La notificación al demandado, o también llamado el emplazamiento, tiene algunas características y efectos dentro del proceso. Cuando esto es válido, es decir, se ha hecho al domicilio del demandado o agotando toda posibilidad de búsqueda, supone que a partir del día siguiente de esta notificación recién corre el plazo de los 30 días para que pueda contestar. En otro escenario, se interrumpe el plazo de prescripción de la pretensión propuesta. Recordemos que cada pretensión tiene un plazo de prescripción, que es el tiempo que puede transcurrir para que el demandante pueda ejercitar válidamente su derecho y reclamar al demandado de pronto a través de una acción judicial que se repare el daño que ha sufrido. Tenemos en un tercer escenario que la competencia del juez no puede ser modificada. Es decir, antes de que se notifique con la demanda al demandado, el demandante podría solicitar que se modifique la competencia del juez o el propio juez podría observar este aspecto. También el petitorio no puede ser modificado cuando se es notificado al demandado, porque en base a ello se va a defender en la contestación. Antes de ello, sí, el demandante podría ampliar o modificar el petitorio. Y finalmente no será posible iniciar otro proceso con el mismo petitorio, porque estaríamos en un escenario de litispendencia. Esto quiere decir que una vez que se notifique válidamente al demandado, yo no podré utilizar el mismo petitorio, el mismo hecho, la misma fundamentación para reclamarlo en otro proceso judicial, en otro número de expediente ante otro juez. Luego el proceso continuará dando lugar a las diferentes reacciones que ya mencionamos de parte del demandado y que se pueda dar el saneamiento procesal. El saneamiento procesal se va a producir 10 días hábiles después desde la absolución del traslado de contestación. Esto quiere decir que una vez que se contesta la demanda, el juez va a admitir a trámite la contestación emitiendo una resolución y corriendo el traslado a la parte demandante para que se pronuncie al respecto. Recuerda que el proceso es un ir y venir para el demandante y el demandado. Siempre debe escuchar al juez a ambas partes. El saneamiento procesal es un acto muy importante en donde el juez va a revisar nuevamente presupuestos procesales y condiciones de la acción, esta vez ya con la postura del demandado, para poder determinar si existe una relación jurídico-procesal válida. Entonces, el saneamiento tiene como finalidad poder limpiar, expurgar esta relación procesal de cualquier vicio que pueda existir para que el juez más adelante en la sentencia se pueda pronunciar sobre el fondo del conflicto, evitando así sentencias que declaren improcedente la demanda. Asimismo, precluye, es decir, cierra toda posibilidad de cuestionar de forma directa o indirecta esta validez de la relación procesal. Es decir, que el demandado pueda cuestionar legitimidad para obrar, interés para obrar u otros elementos referidos a presupuestos procesales y condiciones de la acción. Sin embargo, ya lo dijimos, excepcionalmente el juez podrá reexaminarlo al momento de sentenciar. Esto es excepcional. El saneamiento procesal, asimismo, tiene una serie de consecuencias para el proceso. Significa que al declararse la validez de la relación procesal, concluye toda posibilidad de cuestionarla. Sin embargo, puede ser que hayan vicios subsanables. Por ejemplo, al momento de contestar, antes del momento de contestar, el demandado tiene la posibilidad de formular excepciones o, ya lo dijimos también, defensas previas. Las excepciones se van a resolver en el saneamiento procesal y si denuncian vicios subsanables, el juez va a suspender el proceso dando hasta un plazo de 10 días para que el demandante subsane. Por ejemplo, como cuando se formula la excepción de ambigüedad u oscuridad en el modo de proponer la demanda. Entonces el demandante puede subsanar ello y continúa el proceso una vez realizado. Sin embargo, si se denuncia un vicio insubsanable, se va a declarar la nulidad y conclusión del proceso, como cuando se formula una excepción de cosa juzgada, de litispendencia u otros. En este escenario, si el juez declara la conclusión del proceso, generará una condena de costas y costos al demandante. Esto significa que el demandante deberá pagar esta sanción por haber obligado al demandado a litigar y no tener los argumentos suficientes y los requisitos necesarios para accionar el proceso.
Luego tenemos los puntos controvertidos. Los puntos controvertidos, una vez que se fija el saneamiento procesal y se ha determinado que todo va bien, el juez va a poder analizar ya el fondo de la controversia. Verificará la demanda, la contestación y verá qué hechos sí son admitidos por ambas partes y qué hechos no son admitidos por ambas partes, existiendo controversia. En este momento se hace un ejercicio de razonamiento para poder determinar, por ejemplo, ¿no? Si el demandante dice, ¿no? El demandado me debe dinero y en la contestación el demandado dice, ya le pagué, hay controversia. Pero, por ejemplo, si en la demanda dice, soy propietario de un terreno y en la contestación dijera, si eres propietario, no habría controversia y este no sería un punto controvertido. Esta es una técnica procesal. Asimismo, luego de fijarse los puntos controvertidos con la participación de las partes, porque se les concede el plazo de 3 días antes de que el juez pueda fijar los puntos controvertidos, se pasa a la admisión de los medios probatorios. El juez emite un auto en donde fija puntos controvertidos y admite los medios probatorios. Rechaza aquellos que no están vinculados a los puntos en controversia y por el contrario admite aquellos que sí guardan relación con los hechos que no han coincidido el demandante y el demandado y que giran en torno a la pretensión y que son útiles para resolver la pretensión. Luego pasamos a la audiencia de pruebas. Esta es la única audiencia que se realiza dentro del proceso de conocimiento, porque recordemos que la audiencia de conciliación ha sido retirada del trámite regular para hacer un estadio extraprocesal. En la audiencia de pruebas solo se convocará si existen medios probatorios que requieran actuación. Y es importante saber que los documentos no se actúan, por tanto, solo si hubieran otros medios de prueba, como por ejemplo, inspección judicial, declaración testimonial, declaración de partes, declaración de los peritos, explicación de pericias, se convocará a la audiencia de pruebas. Si no fuera necesario, el proceso continúa y el juez debe emitir sentencia sin la audiencia, lo que dará lugar a un juzgamiento anticipado. El juzgamiento anticipado también se dará cuando la cuestión que se debate es de puro derecho, cuando, como dije, no hay necesidad de actuar medios de prueba, cuando existe rebeldía del demandado y se declara saneado el proceso y por lo tanto tampoco se requieren medios de prueba de oficio, que recordemos es una facultad del juez más no una obligación. Finalmente se emite la sentencia. La sentencia es el objeto del proceso y es la que va a resolver el fondo del conflicto. Recordemos que en cuanto al fondo puede declarar fundada o infundada la demanda. Estaremos frente a una sentencia de mérito y excepcionalmente frente a una sentencia inhibitoria que declara improcedente la demanda, porque recién al poder calificar y estudiar los medios de prueba se da cuenta el juez de que no está presente algún presupuesto procesal o condiciones de la acción. Ya hemos mencionado en la primera unidad que tenemos sentencias inhibitorias o de mérito y además tenemos otra clasificación de sentencias tomando en cuenta el tipo de pretensión que se formula, como son las declarativas, las constitutivas y las de condena. En cuanto a esto, depende del tipo de pretensión que se está formulando y el efecto que se va a conseguir al momento de emitirse la sentencia. Este es todo el trámite del proceso en primera instancia, que como repetimos, parte de la demanda y llega hasta la sentencia. Tiene actualmente una sola audiencia, que es la audiencia de pruebas, que puede o no realizarse dependiendo de los medios de prueba ofrecidos por las partes. Y estos son los principales actuados o actos procesales. Sin embargo, recuerda que cada vez que una parte presenta un escrito, el órgano jurisdiccional responde con una resolución judicial, pudiendo ser un decreto o un auto. Es un ir y venir, y en los principales actuados procesales, como podría ser la demanda o la contestación, o para resolver algún pedido importante, siempre se corre traslado al contrario, que significa ponerle en conocimiento para que se pronuncie. Muy bien. Espero que eso te sea de utilidad. Recuerda que puedes revisar el contenido completo de esta infografía que está colgado en el aula virtual y esta es una pequeña explicación para que puedas asistir preparado a clases. Gracias. Mi nombre, Natalie Tamayo, contigo nos vemos en sesiones presenciales.